Buenas noches, estimados estudiantes. Esta es su segunda clase tutorial de manera virtual de lenguaje y comunicación. Bienvenidos y esperando de que los que puedan se conecten y los que no, pues puedan mirar esta clase en una forma pregrabada. De mi parte, pues un gusto saludarlos y estar nuevamente con ustedes compartiendo estas clases de lenguaje y comunicación. Para empezar, diremos de que la historia de la escritura y del lenguaje de la humanidad ha ido desarrollando muchos cambios y ha hecho muchos avances para nosotros los seres humanos en esta sociedad, pues vivir de una mejor manera. En la clase anterior estuvimos viendo sobre la oralidad y el cuento, es que era el mensaje oral, que era esa forma de transmitir a través de qué, a través de nuestros cuentos, a través de leyendas, a través de obras, poesías, cómo la forma, cómo la gente se fue inspirando y fue em, transmitiendo sus sentimientos a través de este tipo de lenguaje. Por eso estamos viendo sobre la oralidad cómo se estableció, cuáles fueron sus comienzos, etcétera. Entonces, para nosotros ir incentivándonos y también ir practicando, porque realmente el lenguaje y todas las ciencias en sí se aprenden a través de la práctica y la experiencia. Entonces, para continuar con esta clase, vamos a abordar un poquito el temita de la clase anterior que hablábamos sobre la oralidad. Ya, nosotros decíamos que mediante la expresión oral se produce un intercambio de vivencias, historias y relatos entre diferentes personas. Eso fue lo que vimos en la clase anterior, en que nosotros a través de un lenguaje verbal, pues podemos comunicarnos y compartir nuestros sentimientos y lo que nos sucede. También compartir ciertas historias de nuestros antepasados, ciertas leyendas, ciertos cuentos que desde nuestra niñez, de pronto hasta nuestros abuelos nos comentaban, nos practicaban. Entonces, hoy en día, en estos tiempos, casi se ha perdido aquello. Ya las familias, pocos se reúnen, qué sé yo, para contarles a sus hijos un cuento, leerles algo que les inspire. Entonces tenemos que volver nuevamente a eso, tenemos que tener ese amor hacia los libros, hacia la lectura, para nosotros también enriquecernos cada día nuestro léxico, también nuestro comportamiento y también nuestra cultura. Con esto vamos a empezar el siguiente temita que se llama la oralidad y la escritura. La oralidad y la escritura son códigos lingüísticos distintos que están interrelacionados entre sí, pero se complementan, se apoyan mutuamente y le sirven al ser humano para realizar sus actividades diarias, comunicar, aprender y construir pensamiento, entre otras cosas. Entonces ustedes ven de que siempre el lenguaje oral y el lenguaje escrito van de la mano porque muchos escritores siempre generan sus ideas, las piensan, las analizan y les comparten a ciertas personas o etcétera, o en sí mismos, y empiezan a escribirlos, qué sé yo, en un borrador y, como se dice comúnmente por ahí, para ver si salió algo diferente, algo que la gente quiera leer. Entonces, estos dos lenguajes se apoyan mutuamente para poder nosotros aportar y construir nuevos pensamientos, nuevas ideas y nuevas cosas. La escritura se desarrolla a partir de la oralidad y es relativamente reciente en nuestra historia. El Homo sapiens tiene una existencia de alrededor de 50.000 años. Sin embargo, los primeros registros de escritura datan de hace solo 6.000 años. El Homo sapiens ya es el actual hombre actual, donde prácticamente hace muchos miles de años pobló la faz de la Tierra y que ha ido evolucionando. Pero dice que los primeros registros de escritura datan sobre los 6.000 años que fueron sobre los sumerios. Mientras que la realidad ha acompañado a los seres humanos en su evolución durante milenios como principal forma de comunicación. Es así que los primeros seres humanos se comunicaban a través de signos, se comunicaban a través de silbidos, como decíamos, a través de ruidos, de gritos, imitando sonidos de animales, de aves, etcétera. Dice, como principal forma de comunicación. Actualmente existen sistemas de escritura solo para
3.748 de las 7.097 lenguas que existen en el Buenas mundo. noches, licenciado. Mientras, muy buenas noches, bienvenida. Ya estamos empezando la clase un poquito con el temita que es la oralidad y la escritura. Entonces, para que vayan atendiendo, por favor. Muchas gracias por estar presentes. Entonces, existen en el mundo, mientras que otras 3.349 no tienen escritura. Sin embargo, la excepción de las lenguas de signos, todas las lenguas utilizan la expresión oral. Ustedes saben que la expresión oral se utiliza para todo, para expresiones mímicas, para comunicarse con los seres humanos cuando queremos hacer una llamadita, cuando queremos, etcétera, enviar un mensaje y compartir con una voz de audio, todo aquello. O a través de la música podemos expresar nuestros sentimientos. Es una forma muy coloquial que nosotros podemos llegar a difundirlo y también llegar al auditorio de una manera más sencilla y que nos pueda ser entendible. Dice la función comunicativa y la interpretación del mensaje. Ambas formas o códigos de expresión lingüístico, tanto la oral como la escrita, se complementan y se apoyan para facilitarnos el proceso comunicativo y social. La escritura nos permite reflexionar más detenidamente sobre los mensajes y contenidos que nosotros queremos presentar. Entonces, como ustedes ven, de que tanto el lenguaje oral como el escrito son muy importantes y necesarios en el ser humano, porque sin ellos automáticamente, pues, ¿cómo lograríamos comunicarnos entre todos? Por eso necesitamos conocer los principios, conocer el origen del idioma y respetar los diferentes dialectos que existen en el mundo, las formas de expresión, porque eso nos caracteriza por ser una sociedad multicultural, multiétnica y que valoramos y respetamos todo tipo de habla, ya sea hispana, latina, europea, etcétera. Bueno, y continuamos. Entonces nos dice de que lo que transmitimos y además analizamos de manera crítica y poder repartirlos, argumentarlos. También nos da la posibilidad de volver a recurrir a ellos más adelante, corregirlos y modificarlos. Esto se refiere al lenguaje escrito. Pero al no haber una presencia directa del escritor, no hay referentes directos del contexto en el que se produce el texto y el lector puede interpretar el texto de diferentes formas, según su conocimiento previo sobre el tema. Ustedes saben que cuando nosotros leemos un libro o cualquier artículo que nos interesa, pues si no conocemos del tema, podemos aportar con nuestras ideas que creemos que son así. Pero si nosotros investigamos sobre el tema, nos Licenciado, buenas esforzamos noches. por... Muy buenas noches, bienvenidos. Nos esforzamos por aprender más, pues automáticamente vamos a conocer de qué se trata y vamos a aportar ideas pues diferentes de lo que nosotros queremos aprender. Dice, por otra parte, la oralidad no nos permite borrar las palabras dichas, pero nos permite una interacción presencial entre los interlocutores. Esta es la diferencia entre el lenguaje verbal y el escrito, que uno cuando se dice alguna palabra, pues ya está dicha, no puede rectificarla, como en un escrito que tú puedes borrarla y volver a escribir otra. Entonces por eso dice un viejo refrán que antes de hablar hay que pensar mucho lo que se va a decir. Entonces ustedes saben que la historia de la humanidad se ha basado en la antigüedad, como dicen nuestros abuelitos, lo que primaba era la palabra del ser humano. O sea, si un ser humano decía, te doy mi palabra, automáticamente eso valía más que una firma de cualquier documento. Hoy en día, lastimosamente, eso se ha ido perdiendo o se le ha dado ya menos importancia. Entonces debemos rescatar eso, debemos rescatar porque ese es un valor muy importante, es muy imprescindible para nosotros también, pudiese ser creíbles en todos en nuestros actos y en todos nuestros saberes. Bien, dice, por otra parte, la oralidad no nos permite orar las palabras dichas, pero nos permite una interacción presencial entre los interlocutores, lo que decíamos. De esta forma tenemos más referencias contextuales para comprender el mensaje y además podemos volver a explicar y a reinterpretar las palabras, respondiendo a las necesidades, dudas y expectativas de los interlocutores. Cuando nosotros vamos a dar eh, algún discurso de manera oral, vamos a interactuar con el público, con el auditorio que nos está escuchando.
Entonces podrán hacernos preguntas, etcétera, alguna inquietud y nosotros podemos pues contestarlas de una manera rápida y precisa. Entonces podemos, esa es la facilidad del lenguaje oral, de que podemos comunicarnos, podemos llegar a soluciones, podemos mediar conflictos. Entonces imagínense que nosotros los seres humanos necesitamos la comunicación y el lenguaje para qué, para de una manera pacífica arreglar situaciones. No podemos dejar como último recurso el hablar para solucionar algo. Por eso es muy importante que nosotros caigamos en cuenta eso, que los seres humanos caracterizamos por qué, por razonar, por pensar, por Buenas decir noches, las cosas. licenciado. Muy buenas noches, bienvenida. Por decir cosas que no vayan a herir a las demás personas. Por eso es que saber utilizar muy bien la palabra. Como les vuelvo y les repito, hoy en día mucho se ha perdido aquello. A veces se dicen cosas por ¿Tiene el decir. micrófono apagado? A ver, ¿no me están escuchando? Vamos a ver. ¿No me escuchan? Ah, ya. Perdón. Vamos a ver. ¿Ya? Ahí de pronto me escuchan. Ay, sí, le escucho. Lo que pasa es que pensé que estaba Parece mala que la estaba mala comunicación. señal. Ah, sí, parece que estaba mala señal. Entonces vamos a volver a repetir un poco porque parece que el audio no ha estado bien. Estaba apagado. Sí, entonces vamos a volver a repetir un poquito lo que estábamos explicando, que era sobre qué es el lenguaje verbal y qué es el lenguaje escrito. ¿Ya? Ya. Antes que nada, como les decía, para darles la más cordial bienvenida porque no he estado compartiéndose el audio. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les decía de que la oralidad y la escritura van de la mano, o sea que automáticamente todo todo lo que nosotros conocemos y hemos desarrollado ha sido a través del desarrollo del habla, del lenguaje. Por eso, cuando nosotros conversábamos en la clase anterior sobre el cuento, sobre las leyendas, sobre las tradiciones que eran transmitidas de generación en generación, cuando nuestros abuelitos pues nos compartían sus vivencias, sus enseñanzas, sus cuentos, les decía anteriormente de que eso se ha perdido hoy en día. Y hoy en día las familias no se reúnen, que sea para leerle un cuento a un hijo, a una hija. Eh, nos, eh, ya nos estamos prácticamente olvidando de aquellos buenos principios y sanas costumbres, que debería ser lo primordial. Imagínense qué bonito el que hoy todavía se reúnan familias, se lea un buen libro, eh, se exprese lo que leyó, qué piensa de lo que leyó, etcétera, transmitir sus sentimientos a través de un libro de poemas, a través de la música, a través del arte. Entonces eso es lo que no se debería perder y nosotros deberíamos ir rescatando en nuestra sociedad actual. Entonces vamos a ver lo que es la oralidad y la escritura. La oralidad y la escritura son códigos lingüísticos distintos que están interrelacionados entre sí. Se complementan, se apoyan mutuamente y le sirven al ser humano para realizar sus actividades diarias, comunicar, aprender y construir pensamientos, entre otras cosas. Entonces nosotros el lenguaje verbal y el lenguaje escrito nos permite eso, nos permite comunicar, nos permite decir lo que sentimos. Y también a través del lenguaje escrito pues podemos a través de un libro escribir las cosas que de pronto queremos que otras personas lean, se interesen. Entonces necesitamos tener ese hábito y ese amor a la lectura para nosotros también construir cada vez un lenguaje más colorido, más coloquial. Continuamos. La escritura se desarrolla a partir de la oralidad y es relativamente reciente en nuestra historia. El Homo sapiens tiene una existencia de alrededor de 50.000 años. El Homo sapiens es el hombre actual a través del desarrollo que hubo de la humanidad hace miles y millones de años. Y una existencia prácticamente de 50.000 años. Sin embargo, los primeros registros de escritura datan de hace solo 6.000 años. Mientras que la oralidad ha acompañado a los seres humanos en su evolución durante milenios como principal forma de comunicación. Actualmente existen sistemas de escritura, como digo, existen más de 3.000 escrituras y más de 7.000 lenguas que existen en el mundo, mientras que las otras 3.349 no tienen escritura. Sin embargo, a excepción de las lenguas de signos, todas las lenguas utilizan la expresión oral. Entonces ustedes saben que
el lenguaje de signos que se lo utiliza prácticamente para poderse comunicar con personas que no tienen el uso del habla, pues el resto se utiliza el lenguaje o la expresión oral, porque a través de ella podemos expresar, transmitir, como vuelvo y repito, lo que sentimos, lo que, lo que nos esté sucediendo. Ustedes ven una obra de teatro, una danza a través de la música, un discurso, etcétera. Siempre ustedes van a transmitir sus sentimientos o cuando se reúnen con sus hijos, etcétera, compartir alguna leyenda, a comentar algo. Entonces se enriquece automáticamente entre uno y el otro y estamos aprendiendo también a compartir nuestros sentimientos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, No, continuamos. Dice ninguna. la función comunicativa y la interpretación del mensaje. Ahora vamos lo que es el mensaje, lo que se quiere transmitir, lo que quiere que la otra persona conozca. Ambas formas o códigos de expresión lingüística, tanto la oral como la escrita, se complementan y se apoyan para facilitarnos el proceso comunicativo y social. La escritura nos permite reflexionar más detenidamente sobre los mensajes y contenidos que leemos o que transmitimos y además analizarlos de manera crítica y poder rebatirlos o argumentarlos. También nos da la posibilidad de volver a recurrir a ellos más adelante, corregirlos y modificarlos. Esto es lo que podemos hacer cuando nosotros vamos a escribir un texto. Podemos corregir lo que nos equivocamos, podemos borrar y podemos cambiar las palabras. No es así en la forma oral o verbal. Cuando nosotros decimos algo, automáticamente dicen por ahí, hay que pensar muy bien lo que se va a decir. O sea, antes de hablar hay que pensar. Entonces, eso a veces lo tomamos muy deportivamente los seres humanos y lanzamos cualquier palabra por decir. Entonces, debemos analizar, reflexionar, debemos hasta guardar un poco de silencio para nosotros que poder expresar lo que sentimos. A veces muchas situaciones se dan, estimados estudiantes, y conflictos porque a veces las personas no sabemos qué, ser metódicos o guardar silencio. Entonces a veces llegamos a ciertos conflictos que pueden ser solucionados simplemente con una palabra, con un, qué sé yo, decir algo agradable y podemos ir a otro tipo de circunstancias. Entonces miren lo importante que es el utilizar el lenguaje. Decían los antiguos de que la palabra en tiempo atrás valía oro. Si no era necesario firmas de documentos, qué sé yo, porque se daba la palabra y esa se la cumplía. Entonces hoy en día ya está muy desvalorada. Y es lo que debemos rescatar, rescatar de las nuevas generaciones, que realmente tener, como vuelvo y repito, ese amor a leer un libro, a expresar, a compartir sus pensamientos, sus ideas, a reunirse en familia y a comunicarse porque eso es lo que está faltando mucho en esta sociedad. Y necesitamos hacer eso para tener más adelante, ojalá, como dicen, una generación con nuevamente, con nuevos principios y nuevos valores, como bien en otrora se podría decir humanidad. Bien, por otra parte, la oralidad no nos permite borrar las palabras dichas, pero nos permite una interacción presencial entre los interlocutores. De esta forma tenemos más referencias contextuales para comprender el mensaje y además podemos volver a explicar y a reinterpretar las palabras respondiendo a las necesidades, dudas y expectativas de los interlocutores. Cuando nosotros estamos dando un discurso, alguna conferencia, interactuamos con el público. Nosotros cuando estamos dando esta clase virtual, interactuamos con ustedes. Entonces, para que ustedes también nos emitan su mensaje, su criterio y poder también aprender, porque de todos aprendemos. Entonces, miren qué dice, decía un gran filósofo por allá de la antigua Grecia, uno nunca termina de aprender. Y decía Sócrates, solo sé que nada sé, porque realmente el conocimiento sigue siendo infinito. Entonces aprendemos cada día cosas nuevas y de todos aprendemos, cosas positivas y cosas negativas. Entonces, pero el ser humano está en la capacidad de discernir lo que realmente le va a ayudar a qué, a crecer como ser humano y lo que no me va a ayudar a crecer como mejor persona, simplemente lo desecho. Entonces, ese es el gran trabajo que tenemos nosotros. Hoy en día nuestra generación o la actual generación está muy abocada pues lo que es a la tecnología y todo aquello,
pero es importante que no perdamos esos principios de, de volver a coger un libro, de volver a leer un libro, de volver a compartir con la familia. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros a enlazar o entrelazar más lazos de familiaridad, de unión, de amistad. Entonces, miren que estos pequeños tips y consejos que realmente de acuerdo al tema que estamos viendo, nos van a ayudar mucho también para nosotros mejorar como personas y cada día, pues, como vuelvo y repito, portarnos como mejores y más confiables seres humanos. ¿Qué me dicen hasta aquí los que están escuchando la clase? Por favor, nos dan su comentario, su opinión referente al tema. Los escucho. Muy interesante el licenciado y tiene toda la razón. Ahora, por ejemplo, ya no, ya la palabra, como usted dice, antes valía oro y era, se hace la y se compraba algo, no había necesidad de estar firmando papeles. Ahora la palabra está muy desvalorizada, ya no sé, ya no creen en nada. Ahora si no hay un papel no hay compra. Muchas gracias por su participación. Es así, ¿no? Miren que como usted bien lo dice, hoy en día ya nadie cree. Ya prácticamente ya le dicen algo, no ni así, como dicen, no es bueno jurar, pero ni así le jure por todo. La persona ha perdido esa confianza. ¿Y por qué? Sí, Porque se ha ido desvalor. desvalorizando. Esta sociedad se ha ido desvalorizando y automáticamente nosotros hemos ido perdiendo esa credibilidad en la palabra. Entonces tenemos que volver a rescatarla. Por eso nos decía alguien por ahí que uno, ojalá, que cuando uno se vaya a decir algo sea para cumplirlo. Y si no, mejor guardar silencio. Entonces así, para cada uno de nosotros también irnos formando como mejores seres humanos. Y miren qué bonitos estos temas que nos permiten reflexionar, porque al fin y al cabo la educación es esa, la educación no es solo ciertos conocimientos escritos, sino es algo que nos invite a nosotros a reflexionar y a mejorar como seres humanos. Y justamente este tema de el podernos comunicar, el podernos, qué sé yo, compartir con la familia, con los vecinos, que con, con amigos de otros países, etcétera, porque no existen fronteras realmente. A veces nosotros decimos, no es que de Ecuador hasta Perú ya ahí es otra cosa, de Perú a Colombia es otra cosa. No, nos han metido eso y automáticamente nosotros ya vemos como extranjeros, ¿no es cierto? Y ya no es de acá. Y no, todo lo contrario, somos seres humanos, todos somos seres humanos. Todos tenemos los mismos sentimientos, tenemos las mismas expectativas. Entonces, no importa, como dice por ahí, qué sé yo, el tipo étnico, raza, religión, sino la forma como nosotros como seres humanos nos estemos comportando y cómo nosotros nos estemos valorando. Entonces, eso es lo que deberíamos ir rescatando y con estos temitas también irlos poniendo mucho en práctica. Muchas gracias por su comentario. ¿Qué me dicen el resto de estudiantes que nos están escuchando en esta noche? Solo estoy, solo está mi persona, los demás no hay uno. Bueno, sí, como escuché a alguien más, pero bueno, como ya estoy acá compartiendo un poquito del texto, muchas gracias por su participación. Entonces vamos a ver un poquito más con estos minutitos que nos queda sobre las estructuras, mecanismos y estrategias que se utiliza a diferencia de la oralidad, lo que es la escritura. Dice, en la escritura hay un manejo del texto y de la gramática. Esto significa que hay que saber manejar que las palabras y también los signos de puntuación, ¿sí? Si llevan tilde, etcétera, un punto y coma, un punto, o sea, los fonemas que realmente necesitamos practicarlos. Dice, pues no se escribe como se habla, y eso es cierto. ¿Qué me dice usted? ¿No es cierto? No se escribe como se habla. Sí es cierto, no se escribe como se habla porque, o sea, lengua es muy importante aprender los puntos, tildes, pausas, es Correcto, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos, a importantísimo. través Eso del uno habla, podemos decir, habla de una manera y claro, podemos decir ciertas palabras que son comunes en tal región, ¿sí? sí es ¿No
¿no es cierto? Podemos decir hasta ciertas muletillas, podemos decir palabras, qué sé yo, que se hablan en cualquier tipo de la región, como por ejemplo acá en Loja se dice achachay cuando le hace frío, ¿no es cierto? Sí, Y exacto. así, entonces podemos ir descubriendo muchos vocabularios de pronto que podemos, Bien, nosotros de esa manera que los hablamos, no los vamos a escribir, no vamos a poner achachay, qué frío que me hace, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que debemos ir nosotros, esa es la diferencia de lo que hay las estrategias que debemos ir hablando. Dice, la escritura se sirve de estructuras y elementos gramaticales y estilísticos para que el mensaje pueda ser comprendido. Ya se utiliza un estilo más diferente, ya un lenguaje más rebuscado. Ojalá que cuando hablemos en forma verbal también busquemos palabras exactas y palabras precisas y palabras no hirientes, porque a veces los seres humanos lastimosamente somos campeones para herir a través de la palabra. Entonces deberíamos nosotros cuidar mucho eso. Decía alguien hace tiempo que leía un libro que nosotros deberíamos utilizar la palabra solo es para enseñar y para bendecir. Esos dos principios deberíamos llevarlo hasta el último instante de nuestra vida y nuestra existencia será muy agradable en este mundo. Dice, por su parte, la oralidad se sirve de estructuras estratégicas que ayudan a memorizar los discursos, como por ejemplo el estilo narrativo dirigido a describir una acción o una pasión y no principios ni conceptos, la rima, el ritmo, la retahíla, entre otras. Esto ya son en textos poéticos, en textos literarios, donde se utiliza ¿qué? Poesía, se utiliza la rima, donde haya rima consonante, no se dice pasión, corazón, etcétera. Entonces se van uniendo frases y palabras que suenan bonito al oído. ¿Es así o no es así? ¿Qué me dicen ustedes? sí es así, es verdad. Así que por ahí si leemos un bonito poema, dice, wow, qué bonito que hice, o por allá una copla, un refrán. Entonces eso nos llena hasta de alegría, muchas cosas. Antes, volviendo al punto, se hacía muy discursos bonitos, por ejemplo, cuando le atraía a alguna dama, ¿no es cierto? En muchos tiempos antiguos. Entonces la manera de atraerla era de una manera muy educada, muy En, culta. en las Claro, cartas se expresaba los sentimientos. Ahora ya eso se ha perdido esa costumbre solo Hoy por en mensaje. día, hoy en día ya prácticamente se ha perdido eso, ¿no? Imagínense. No Entonces, hay, ya eso, y eso es lo que volvemos a rescatar, tenemos que rescatarlo, porque para eso son estas clases. Todavía dicen, no está todo perdido. Si por lo menos alguno de nosotros hace eso por los hijos, por nuestros hijos, de pronto ellos pueden hacer por sus hijos que vendrán más adelante. Entonces, ojalá esto sea una cadena de sanos y buenos valores que nunca se pierdan. Realmente era lindo más antes ver cómo a través de un poema, a través de un refrán, de una copla, con frases bonitas, le podía atraer a una dama, ¿sí? Y eso era elegante, sí, era artístico. Entonces eso lastimosamente hoy en día ya no se ve, pero ojalá volvamos a aquellos tiempos en algún momento dado. Bueno, para ir lo que pasa es que terminando, la tecnología nos invade sí, más. eh, lastimosamente la tecnología es hermosa, maravillosa, pero sí, también ha dado pasos agigantados a que el ser humano pierda humanidad, sí, Sí, en muchos se pierda la aspectos, familia. sí, la Muchas interacción familias con la se familia, sientan a comer, a cenar, a almorzar y lo primero, no hay conversa, no hay charla, sino prendidos en el teléfono y silencio total, se acabó, cómo le fue, cómo está, cómo no, nada. hoy en día, imagínese hasta el saludo, se lo hace a través de medios dispositivos, ¿Sí? ya prácticamente ya no se da un abrazo, no se da un Dios te bendiga personalmente, una sonrisa. Entonces nos hemos vuelto muy fríos. Entonces por eso es que estos temas es para rescatar eso, ¿sí? De que no olvidemos de que nosotros somos seres tanto que tenemos materia, pero tenemos alma, tenemos espíritu, conciencia. Y que eso debe primar sobre todo, ¿cierto? Dice, una familia que reza unida permanece unida, decía por allá un viejo refrán. Yo creo que esos sanos principios deberíamos mantenerlos.
Bueno, y ya volviendo a este puntito, decía que a través de estos principios o estrategias lingüísticas como la rima, el ritmo, nos ayudan también que a mejorar nuestra escritura, a expresarnos mejor. Y no debemos olvidar que las personas mayores tienen un papel fundamental en la oralidad, pues en su memoria guardan información y conocimiento a lo largo del tiempo que transmiten de manera oral para mantenerlo vivo. Entonces, y ahí para ir finalizando, ustedes saben que dicen que los viejitos, ya de muchos, ya estamos hablando de muchos años atrás, son enciclopedias andantes, tienen muchas historias por contar, muchas cosas bonitas por decir, pero a veces no les hacemos ni caso. ¿Sí? No, ya nomás dejemos que hable, ya pasó su tiempo y tanta cosa. No, hay muchas cosas que de pronto no están escritos en libros, pero ellos lo tienen guardado. ¿Sí? Tienen guardado de todas las vivencias que pasaron y es bonito escucharlos. Uno se alegra y uno se aprende mucho. Entonces, miren que es indispensable volver también a aquello, a rescatar eso y como digo, vuelvo y repito, podamos también en estas futuras generaciones, seguir con estos valores tan bonitos y tan gratos que el ser humano le hacen, como dicen, alegrar el corazón, como se dice comúnmente. Bien, vamos a ver para terminar las características de la oralidad y la escritura. La oralidad se expresa mediante la voz, la escritura mediante signos. La forma oral se percibe mediante el oído, la forma escrita se percibe mediante la vista o el tacto. La forma oral hay presencialidad o interacción entre dos personas y en la escritura no hay presencialidad y la interacción está mediada por el texto. Esto es cuando se escribe un libro. La oralidad se guarda en la memoria, la escritura se puede fijar en varios lugares, papel u otros soportes. Entonces, nosotros si vamos a aprendernos algo, un poema, algo, lo aprendemos, ¿no es cierto? Lo memorizamos. Y el escrito lo podemos fijar podemos apuntarlos en cualquier libro o texto, qué sé yo. Con la oralidad tenemos algunos referentes del contexto en que se produce, lo cual nos permite comprender mejor los significados. Y en la escritura exige un conocimiento descontextualizado, pues no hay referentes que nos den toda la información necesaria para comprenderlo. Esto como un poquito de características entre lo uno y lo otro. Bien, ya para terminar, pues mi agradecimiento más profundo por haberme escuchado. Espero que esta clase sea muy beneficiosa para cada uno de ustedes y un gusto siempre compartir. Realmente uno se aprende mucho y pues es todo lo que he dicho en esta noche. Llevémoslo en práctica, que a todos nos hace bien. Y ya como una reflexión final que nos dice el señor estudiante que está en este momento compartiendo también en esta clase. Eh, Me pareció muy importante, muy interesante rescatar ciertos valores que habían antes, que ahora los estamos perdiendo y como padres de familia, bueno, en mi persona, como madre de familia me parece muy interesante como para inculcar a mi niño que también está empezando. Y eso, Eso es correcto. Eso, ojalá, como digo, volvamos pues a comprender lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, que realmente son valores que hay que llevarlos en lo más profundo de nuestra alma y transmitirlos a nuestras futuras generaciones. De nosotros depende que una sociedad sea más culta o una sociedad sea más inculta. Entonces, hay que encaminar y hay que volver a enseñar, a veces o reaprender ciertas cosas que a veces, entre comillas, nos hemos olvidado. Bien, para que por favor terminar con la clase, solo me van a hacer estas dos preguntitas por si tiene dónde anotar y las personas que escuchen esta clase pregrabada para que la realicen y la suban a la plataforma. ¿Ok? Primera pregunta, ¿qué son la oralidad y la escritura? ¿Qué son la la oralidad y la oralidad es escritura? ¿Qué son la oralidad y la la escritura? oralidad es, Si la oralidad, que ya, estamos hablando del lenguaje oral, y la escritura. la escritura es algo que se escribe.
Sí, entonces eso me van a responder escribe, ahí. Eso, esas preguntitas las van a anotar y las van a responder por escrito y me lo suben a la plataforma, ¿ya? Esto es como un preámbulo del trabajo que yo ya luego les voy a escribir la tareita que van a hacer en estos días referente al tema. Ya, ¿para qué sirven? ya. Ya, y última pregunta. En el mundo hay otros sistemas de expresión y comunicación. En el mundo, repito, hay otros sistemas de expresión y comunicación, coma, además del lenguaje oral y del escrito. Repito, en el mundo hay otros sistemas de expresión y comunicación, además del lenguaje oral y escrito. Punto final. Bien, agradeciéndoles nuevamente y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima tutoría. De mi parte, un gran abrazo, muchos saludos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias y una linda noche.